Bueno, vamos a empezar con un tema de la psicología Jung, Anima Animus. Ya hemos visto los otros arquetipos. ¿Cuáles vimos? Personaje y sombra. Bueno, poner acá los gráficos en pantalla, así vamos explicando un poco más de esto. Estos arquetipos que trata Jung, personaje, anima, animus, los que pone acá nuestro maestro en el gráfico, que ustedes ven acá en el gráfico, que son 5 arquetipos, ¿no? ¿Querés enumerarlos? Sí, el personaje, Anima Animus, la sombra y sí mismo. Bueno, estos 5 arquetipos fundamentales que habla Jung, hay, todo lo que es singular en el ser humano es un arquetipo, no solamente estos los que él habla, y Jung esto lo explica en su obra, no es que no lo explica, y nosotros también lo explicamos. Todo lo que es singular en el humano, ¿no es cierto? Y todo también lo creado por el ser humano parte de un arquetipo. Ahora, cuando hablamos de la conducta humana, estos son los arquetipos que hay que abordar fundamentalmente, que son los más fundamentales, ¿no? Arquetipo de ánima, animus, el personaje, la sombra y el self. Esto va a ser lo más importante. ¿Qué, ¿Por qué habla Jung de estos arquetipos, no? ¿Por qué habla Jung de estos arquetipos? Porque en el siglo XX emergen a la conciencia de la humanidad estos procesos psicológicos. Siempre existió ánima, animus, sombra, personaje, eso siempre existió en la humanidad. Siempre. Bueno, estos arquetipos fundamentales, ánima, animus, personaje, sombra, emergen a la conciencia colectiva de la humanidad y se empiezan a individualizar. ¿Qué quiere decir esto? Que la humanidad tiene la posibilidad, esta humanidad, no siempre son las mismas humanidades, a nivel colectivo, de hacer consciente estos procesos. Por eso se empieza a dar la enseñanza de este modo, Jung empieza a dar la enseñanza de este modo. Era antes este conocimiento psicológico de ánima, animus, sombra, personaje, self, un conocimiento muy esotérico, un conocimiento desconocido. Jung lo da a conocer en el campo de la psicología. Viene del mundo esotérico esta psicología, no es una teoría de Jung. Y esto es un error de los que analicen la psicología de Jung, de pensar que son teorías de él. Jung lo que hace es estudiar, como dijeron ellos en las primeras clases, estudia la psicología de los pueblos antiguos, su sabiduría, y la traduce a un lenguaje moderno. No es una teoría junguiana en realidad. Es un error. Es una síntesis de todo el legado cultural del conocimiento psicológico que tenían las antiguas tradiciones. Explico esto, porque no es una teoría de Jung, porque ustedes van a ver que hay teorías. Lo que hace Jung es extrae de las enseñanzas metafísicas de Egipto, de Grecia, estos principios, y lo va demostrando a través de su obra. Hay que estudiarla, lo que pasa es que la mayoría no la estudia. El otro día justamente escuchaba un intelectual canadiense norteamericano haciendo una crítica a Jung y dice, bueno, pero en verdad yo no leí bien su obra. Bueno, es la falta de seriedad que hay hoy día para hablar acerca de algo, ¿no? Y te lo dice, pero sigue después criticándolo en función de las versiones de otros sobre la psicología de Jung. Entonces acá lo importante es ir a su enseñanza. Que ustedes después, lo que vamos enseñando nosotros, lo tendrían que verificar leyendo, tratando de practicarlo además, ¿no? Fundamentalmente tratando de practicar y leyendo también, ¿no? De la obra misma de Jung para que comprueben que estamos enseñando su enseñanza. Jung identifica entonces que estos procesos de los roles, por ejemplo, el personaje, se hace necesario dar un conocimiento en esta humanidad acerca de los roles porque se ha perdido ese conocimiento. Con la decadencia cultural, el avance de la decadencia de la forma de ser del hombre y la mujer a partir de las ideas materialistas de la Revolución Francesa, norteamericana y todas las ideologías materialistas, el ser humano pierde completamente el norte en cuanto a una conducta más equilibrada, en cuanto al personaje, a los roles. Los roles empiezan a estar supeditados a cuestiones económicas, netamente económicas. La mujer se ve lanzada al mercado laboral, por ejemplo, el rol de la mujer en el mundo se ve lanzada al mercado laboral a partir de la revolución industrial.
que la gente no estudia bien esto, ¿no? Que las mujeres son lanzadas junto con los niños explotadas a trabajar en fábricas, en el cambio del siglo XVII al siglo XVIII, porque necesitaban mano de obra barata. Ahí es cuando la mujer deja el hogar y empieza a trabajar por este problema histórico de la revolución industrial, cosa que las mujeres deberían también conocer su propia historia, qué pasó, cómo fue esto, ¿no? Empiezan a explotar a las mujeres y a los niños en las fábricas, todos a trabajar en la fábrica, el hombre, la mujer, el niño, lo cual empieza a generar un problema en todos los roles porque se empieza a desintegrar la familia. Obviamente eso va a traer nuevos problemas. Uno de los temas que podríamos analizar. Todo eso va conformando un cambio en los roles de la humanidad a partir del siglo XIX y fundamentalmente el siglo XX. Jung, que le toca trabajar en el siglo XX, empieza a dar una educación psicológica, una reeducación psicológica que no había habido y que sigue sin haber en esta humanidad. Pues esta humanidad no tiene educación psicológica, tiene educación materialista para tener una profesión. Todas las profesiones tienen un enfoque materialista y ateo. Son para ser productivo en el mundo, exitoso y eso. No tienen una finalidad trascendente, ninguna profesión. Lo que eran las antiguas... La medicina antiguamente, en la época de Hipócrates, era un sacerdocio, no era un negocio. Y así, etcétera, ¿no? La abogacía, etcétera. Todas las profesiones modernas, todas son de corte materialista. Entonces Jung dice, bueno, acá se hace imperioso que esta población tenga una educación psicológica. Y para eso se va a valer de un conocimiento muy antiguo de los arquetipos. Entonces hablamos del personaje, son los roles. Un conocimiento de la esencia de los roles y cómo los estudiamos los roles más allá de la época, porque hay que ir más allá de la época para ver bien, porque la época puede estar muy... La Puede época distorsionarla. completamente, vos nacés en un lugar y ya hay un montón de costumbres alteradas, adulteradas, con muchos problemas sociales, psicológicos, entonces no podés referirte a esos roles como referente. Si alguien viajara en el tiempo, imagínate que alguien pudiese viajar en el tiempo y viene a Buenos Aires o a Nueva York y piensa que los humanos siempre fueron como los que ve caminando por esas calles. Sería muy lastimoso pensar que la humanidad es nada más esta etapa de la historia. ¿Comprenden? Esto sería un recorte. Para tener una idea de la humanidad tendría que ese viajero en el tiempo viajar en el siglo XX, en el XXI, en el XXIII, en el XVII y decir, todo esto es posible de la humanidad. Tendría que ir, por ejemplo, si viene a Nueva York y a Buenos Aires, que son muy parecidos, tendría que ir a otro país, por ejemplo. Ir a un país musulmán y ver, acá hay otra cosa, ¿qué pasó acá? Es distinto. ¿No? Para los occidentales va a ser malo, para ellos es malo lo que hacemos nosotros. Entonces, esto sería una visión, pero eso es temporal. Es temporal. ¿Hay algo más allá de lo temporal? Y un dice, sí, los arquetipos. El rol de padre no cambia. En esencia, o de madre, o de amigo, no cambia con la cultura exterior. Eso es un cambio superficial, pero en esencia, la amistad siempre va a ser la lealtad, el sacrificarse por el otro. Después va a estar la amistad para un musulmán, la amistad para un cristiano, la amistad para un judío. Va a tener sus variantes. Unos van a estar vestidos así, otros así, pero la esencia va a ser la misma. Esa es la idea de arquetipo. ¿Comprenden esta idea básica? Esto es importante, no es prototipo, es atemporal. La idea de justicia. Tenemos la justicia, el código occidental, por ejemplo. Tenemos el código de justicia de la sociedad democrática, pero después tenemos el código del Islam, del Corán. En el Corán vos robás una primera vez, creo que te dan un latigazo en la plaza pública. Robás una segunda vez, la misma persona, y te cortan una manito, porque dicen, bueno, esto ya es incurable. Y una tercera vez ya es más grave el asunto. Acá en Occidente, también el robar es malo, eso es en común. Después lo que se hace otra cosa. Acá en Occidente, el otro antípoda, le dan un premio al tipo, el otro extremo. Si sos robaste, sos un genio. Qué bien que la hiciste, decimos acá los argentinos. Entonces, son dos extremismos, ¿me entienden? Pero los dos en algún punto dicen queda mal decir que robar está bien, porque hay un arquetipo de justicia, ¿me entienden o no? Aunque acá los ladrones se los premia, pero hay un arquetipo de justicia. ¿Se entiende esto? Bien, ¿y quién lo dictaminó eso? Bueno, llámelo como quieran, Dios, fulanito, fulanaza,
no es el ser humano el que determina eso, le viene así. Eso es algo que es innato, ¿no es cierto? Sí, sí, es un sentimiento. Todos queremos que nos practiquen justicia a nosotros, quizás no la practicamos porque es innato esa necesidad, arquetipo. Bueno, así hablamos del rol de personaje, hablamos de la sombra, que hay que aclarar algo de la sombra que no aclaramos muy bien. En principio, en este momento de la humanidad, la sombra en esta humanidad se está expresando como criminalidad. En esta humanidad, en este tiempo histórico, en la generalidad. Pero la sombra no es solo eso. La sombra es todo lo que es desconocido para nosotros. Lo que no sabemos de nosotros mismos. Eso es el arquetipo sombra. Pero en principio, lo más inconsciente para el ser humano hoy es lo instintivo y lo sexual. Poné las funciones, por favor. Esto es lo más inconsciente para la mayoría. Por eso esto es una humanidad tan animal y tan sexualizada. ¿No? Lo más inconsciente actualmente para esta humanidad es su cuerpo y es la sexualidad. Y la inconsciencia de su cuerpo, ¿cómo se traduce hoy? El pánico que hay en la muerte y que todos quieren ser eternamente jóvenes físicamente. Eso quiere decir que no se tiene ninguna conciencia corporal. Porque si no veo que envejezco, que las células van muriendo y lo aceptaría. Pero en esta sociedad se niega. O sea que hay mucha inconsciencia del propio cuerpo. Pues el tipo, yo me autopercibo joven. No, yo tengo 50 y pico años. Si me autopercibo joven en la terapia, yo le digo a la persona, tenés una distorsión perceptual, amigo. O yo, o mi esposa me dice acá, me dice, Nicolás, no sos tan joven. Me lo recuerda. Bueno, listo. Una distorsión perceptual. ¿No es cierto? Lo mismo a la inversa. Si un joven dice, me siento anciano, quiero vivir como anciano, diríamos Le que decís, tenés está un problema equivocado. psicológico, vamos a analizar. Bien. Entonces la confusión es grande hoy día, ¿o no? De todo. Es muy grande la confusión. No me autopercibo hormiga. Bueno, entonces en psiquiatría te decían, tenés una psicosis, querido. No te lo decían, pero te trataban como un psicótico. Muy sencillo. Hoy no. Hoy de vuelta. Está la sociedad de las hormigas humanas. Se hace todo un culto de todo. Bueno, acá hay una gran confusión y nadie se anima a decirlo. Algunos sí se están animando, pero también de un modo un tanto violento, para mi gusto, ¿no? Como se está haciendo también, ¿no? Porque se está polarizando también al polo conservador violento. Tenemos esta polaridad ahora, ese tema, ¿no? Los comunicadores. En este sentido, entonces, acá Jung va a abordar, bueno, la sombra dijimos eso, una síntesis. Ahora, con los arquetipos yo no puedo ni abrazarlos ni no abrazarlos. No es una cuestión tan emocional el enfoque con los arquetipos, como están haciendo muchos autores, porque una es que no estudian bien a Jung, discúlpenme, ¿eh? Suena un poco arrogante, pero ya lo he notado, que no lo han leído bien. Segundo, también no hay honestidad intelectual ni moral de decir, no estoy siendo capaz de comprender bien esto. Necesito una preparación para comprender sus textos como necesito para estudiar física cuántica. No es así nomás. Ahora, lo superficial de un documental, de la película que rayos sabemos, son nociones generales, pero si tengo que adentrarme la física cuántica ya es otra materia. Eso es un factor. Los arquetipos son algo superior al ser humano, son algo psicológico. El otro día alguien decía, pero Jung dijo, un ortodoxo cristiano decía, no, pero Jung dijo que los arquetipos eran psicológicos. Mentira, Jung no dijo eso. Jung dijo que eran semejantes a lo psíquico, los arquetipos. Voy a explicar algo importante. Dijo que son psicoideos. ¿Qué es psicoide? ¿Qué es ovoide? ¿Qué es ovoide? Parecido a un óvalo. Parecido, semejante a un óvalo. Cuando decís Llega. oide de algo es semejante, pero no llega a serlo completamente. Ovoide. ¿Qué? Humanoide. Humanoide, semejante al humano, ponele, ¿no? Claro. Un robot. Claro. Oide. Entonces dijo, los arquetipos son psicoideos. Cuando le dicen, ¿qué son estos arquetipos de lo que usted habla, doctor Jung? Arquetipo, no, los intelectuales entraban en conflicto muy materialista y uno dice, es psicoide. Semejante a lo psíquico, pero ¿qué son? Bueno, son los antiguos dioses de la antigüedad, fuerzas superiores al ser humano, que se expresan a través de lo psicológico. ¿Por qué? Porque somos tenemos un una ser psique. psicológico. Porque el ser humano tiene una psique, una psicología, no se pueden expresar a través de otra parte. A través de lo psicológico y a través del cuerpo se expresan también. La parte física de los arquetipos, ¿cuáles son? ¿Qué es? Los instintos. Los instintos. Los instintos, la parte física de los arquetipos.
Los instintos, 5 instintos básicos que compartimos con los animalitos o animalotes. Los instintos son arquetipos, son programas para el ente físico-biológico. Que no se Arquetipo pueden. instinto, por ejemplo, instinto de conservación, instinto de alimentación, instinto masculino, instinto femenino, instinto. Y no se pueden eliminar. Nadie se prescinde de eso. No, no se puede prescindir. Eso es la parte instintiva, biológica. Pero después está la parte psíquica del arquetipo, que en el humano es más importante que en el animal, porque el psiquismo en el animal es un 90% de instinto. ¿Comprenden? Cosa que hay confusión cuando hablan de la inteligencia animal. Es instintiva la inteligencia animal, no es intelectual. O sea, hablar de inteligencia, hay diferentes tipos de inteligencia. Lo ideal sería usar el gráfico de Gurdjieff acá para entender los distintos tipos de inteligencia. La inteligencia de la sexualidad. ¿Tiene inteligencia de sexualidad? Sí, porque si va a agarrar un óvulo y un espermatozoide, tiene su inteligencia. Después, tiene inteligencia, menos lo humano, ¿no? En ese sentido. Pero sí. Después, tiene inteligencia el metabolismo Sí, todo el físico. metabolismo. Marcar con la flecha, por favor. Hace todos los procesos solo, no tenemos que intervenir. Menos mal. En la digestión, en la respiración. Imagínate que tengamos que intervenir, que no sabemos ni lo que es una molécula, apenas, ¿no? Sería complicado en la práctica intervenir con tantos millones de células que están en esta danza extraordinaria que llamamos vida metabólica, ¿no? O sea, es una inteligencia. Hay una inteligencia de la vida afectiva, el amor. El amor tiene una inteligencia. Hoy no, pero lo tiene. Una lógica. El amor también tiene una lógica que te dice, no, el amor no tiene lógica. No, mentira, entonces no es amor. Sí tiene una lógica. Es más compleja. Y lo intelectual tiene una lógica, que es la parte matemática o la parte de las leyes lógicas de cualquier área. ¿Comprenden? Y ahí está, en este gráfico que ponemos, está la parte la parte I que van a ver en cada uno de estos gráficos, de estos redondeles, que son las funciones psicológicas, la inteligencia de esa función. El sexual no pusimos nada porque es un lío bárbaro, pero también tiene esas divisiones. Bueno, vamos a hablar ahora, haciendo esta introducción, explicamos un poco más de arquetipo, de sombra y de personaje, un arquetipo que es anima animus, que es muy importante. Que este arquetipo se empieza a ser consciente en esta humanidad en el año 1100. Porque los arquetipos se van haciendo conscientes en diferentes momentos históricos. Por ejemplo, hoy hay muchos roles que están manifiestos, pero en la Edad Media había 3 roles sociales, porque los roles tienen que ver con lo social, arquetipo rol. ¿Cuáles roles había en la Edad Media? Estaba el Poquitos había. sacerdote. Estaba en Occidente, ¿no? En Europa. ¿Qué estaba? El sacerdote, los miembros del clero Los miembros del clero, estaba el señor feudal. y después el y campesino. el campesino. Todos los otros roles eran secundarios. Había médico, pero no era importante. Aparte, había pocos conocimientos en general de la medicina, excepto alquimistas que sabían mucho. Era todo bastante elemental. Las leyes, los que ejecutaban las leyes hasta el 1300 eran los mismos miembros del clero, era la iglesia. No había abogados fuera de la iglesia para el 1100, 1200. Estoy hablando de la historia de Occidente, para que vean, por ejemplo, una época. Entonces, los roles eran más limitados, 3 o 4 roles. Después vienen el desarrollo de las urbes modernas, Milán, Nápoles, empieza a desarrollar los burgos. Burgués viene de Burgos, de persona de ciudad, y empiezan a haber más roles. En las guerras de las cruzadas hacen que en estas ciudades empiece a haber una actividad comercial, se van formando los síndicos comerciales, los sindicatos, porque van agrupándose para proveer de armas y de todo lo que había que proveer para las guerras y empiezan a aparecer nuevos roles. Nuevos roles. Comerciante ya existía, pero nuevos roles. Los fenicios ya tenían ese rol. Bueno, todo esto, ¿no? Y así sucesivamente. Pero en el 1100 aparece un arquetipo, emerge en la conciencia, siempre está ahí, emerge, para que ustedes lo identifiquen, aunque en Grecia todos los arquetipos era más compleja, la civilización griega, la polis griega, había mucha cultura y había así muchos roles.
Pero eso cuando viene la etapa oscura, en el siglo III después de Cristo, se prohíbe todo el conocimiento de Grecia, que ahora están diciendo que no hubo oscurantismo. Bueno, están mintiendo en lo que dicen eso. Sí hubo. Hubo prohibiciones de todo tipo. ¿Cómo que no hubo? Hubo un montón de prohibiciones, persecuciones, prohibiciones, y te dicen unos que no hubo oscurantismo. ¿Cómo que no hubo? Estudiá la historia, querido. Mataron un montón de gente en la hoguera. ¿Cómo que no había oscurantismo? ¿Qué, es invención eso? Eso está datado. Entonces se prohibió todo el comercio. Aparte están los concilios donde se prohibían cosas. Gente no lee, entonces le puede decir cualquier mentira al público. No va a ir a investigar. Están todos los concilios a partir del año 325 de Constantino, donde se empezaba a prohibir esto, hasta modernamente se llaman encíclica. Esto se puede, permite y esto no se permite. ¿Cómo que no? Entonces sí hubo muchas prohibiciones en todos los países, ¿no? De Toda hecho, la continúa. cultura, de hecho, continúa de otro modo, ¿no? Hoy se llama algoritmo de YouTube. Más sofisticado y más sutil, la gente no se da cuenta, pero está también hecho así. Bueno, cuestión es que en ese momento empiezan a aparecer en el 1100 un impulso, una necesidad que había quedado reprimida por el oscurantismo. Porque vos fíjate, ¿qué hicieron en el año 300? Sí, para explicar Anima Animus tengo que Sí. explicar todo esto, ¿eh? ¿Qué hicieron en el año Se 300? decretó la sexualidad como el pecado original. Bueno, la sexualidad, eso, el pecado original. Se dijo que es uno de los pecados originales, la sexualidad, que lo siguen enseñando en alguna escuela. Por el pecado original. Un día me preguntó mi hija, que iba a una de esas escuelas, me dice, papá, ¿cuál es el pecado original? Y le expliqué, le digo, un invento que te están enseñando en la escuela, le digo. Pero no le vayas a decir eso en la escuela porque te van a echar. Te están inventando. Ahora, hoy como la gente lo hace, capaz que sí es un pecado. Le digo, dice, ¿qué papá? No, ese es otro capítulo, le digo. Pero era el pecado original. Le digo, no. Entonces le enseñaron. Pero más lo que quiero decir de Anima Animus es otra cosa, no esa prohibición. Sí. Que era que a Dios se lo masculinizó. Se eliminó. Se eliminó la imagen femenina de los dioses. Se eliminó lo femenino de la divinidad, quedó muy indirectamente ahí plantado, como mamá, como virgen, que recién en el siglo XX se eleva la figura de la Virgen a una figura casi celestial. Un papa lo hizo en el siglo XX. La ascensión de la Virgen, fue famoso esto. En el siglo XX recién, pasan 19 siglos, y la imagen de la mujer, no de las mujeres, confundan porque no son las mujeres, es lo femenino. Que también afecta a los hombres. Y- ¿Qué pasaba eso? Sí, porque los varones somos una mitad y la mujer otra. Ay, quien quiera que haya inventado todo esto lo decidió así. Entonces, en el siglo III elimina la imagen de lo femenino, que eso no fue patriarcado, es un error, eso no fue el patriarcado, otro error que hoy están difundiendo, eso fue un matriarcado, en verdad, una religión lunar, que no tiene equilibrado, no sería ni uno ni lo otro, lunar, que eliminó lo femenino, lo puso como la tentación, porque además era Eva la que lo tentaba a Adán, la maldita, ¿no? Entonces empieza una visión negativa, que en realidad el mito no es eso, eso es un mito simbólico, no es que hay ni una serpiente, ni hay, aparte de tentarlo a un hombre con una manzana, no creo que tientes a ningún hombre con una manzana, ¿no? Entonces, hay más factores de tentación que una manzanita nada más. Entonces, eso es un invento si se interpreta literalmente, pero sí tiene otro sentido el mito desde nuestro punto de vista y muy trascendente, pero no sería literal, ¿no? Que tiene que ver con Anima Animus. Entonces, se prohíbe la imagen de lo femenino, se decreta el pecado sexual, claro que eso va a traer muchos problemas en la población, porque el sexo es, en la parte física, es un instinto, en lo psicológico es la conexión de lo masculino y lo femenino, es algo espiritual, pero en lo físico es un principio de vida. Y si vos estás diciendo que eso es un pecado, vas a trastornar a la gente.
Tanto como si decís que es un pecado, como si decís que la sexualidad es lo más importante, como pasó en el siglo XX, vas a crear un trastorno. Porque en realidad es uno de los aspectos distintos. ¿Me están siguiendo o no? Los dos extremos generan un trastorno. Hoy es el libertinaje, porque se endiosa la sexualidad. Otro problema, es un aspecto de la vida. Y aparte de la sexualidad física estamos hablando, no de lo psicológico, que ahora vamos a hablar, que es anima animus, lo psicológico de esto. Que no están en contradicción tampoco. Bueno, vamos a explicarlo. Pero bueno, tengo que explicar un poco este lío, ¿no? Entonces, en el siglo III, entonces se hace eso y se empieza a crear un problema. Pero en el 1100, un grupo que se llaman los cátaros. Cátaros. Y los templarios. No lo de las películas de Hollywood. Que fueron 9 caballeros templarios, 9 hombres que fueron a Palestina y obtuvieron conocimientos esotéricos que se habían prohibido en Europa de la parte esotérica del Islam, que se llama sufismo. Y obtuvieron esos conocimientos especiales acerca de lo masculino y lo femenino. Uno de los personajes históricos que está en una película fue Saladino, que era un sabio guerrero oriental. Saladín, ¿no? Que está en la película Cruzada, que la pasamos en el Cine Club, que algo te pone de este personaje histórico, que era médico, astrólogo, guerrero, y que educaba a los occidentales, no los mataba. Bueno, algunos sí, porque le hacían guerra, ¿no? Y querían tomar toda la región, pero otros los educaba. Y a estos caballeros templarios los educó, y en Occidente simultáneamente había quedado una herencia, una continuidad de las enseñanzas esotéricas de Jesús y María Magdalena, que era su esposa. Bueno, me meto en un lío bárbaro, pero bueno, era la esposa de Jesús. María Magdalena está en los escritos apócrifos ya, esto, descubierto. María Magdalena. Por eso no era auténtica la enseñanza de separar a los hombres a las mujeres en un monasticismo separado, porque en realidad la relación masculino-femenina era sagrada y estaban dañando algo así. Y se estaban dañando ellos mismos, los mismos que hacían eso. De hecho, tenían un montón de trastornos psicopáticos y sexuales. Y cuando llega el 1500, ya los problemas que había dentro de la organización, de las órdenes monásticas por el problema sexual era enorme. Lutero ve este problema, que él mismo tiene, y dice, esto es el problema, acá han separado los sexos, esto es antinatural. Por eso los protestantes después se casan, ¿no? Hay que entender la historia. Bueno, cuestión es que en el 1100 emerge este arquetipo con toda la fuerza, porque estos cátaros, que era una orden gnóstica, continuadores de la enseñanza de Jesús de María Magdalena. María Magdalena, dicen que cuando sucede el drama de la crucifixión y toda esta historia, se va con un grupo a Roma y de Roma se instalan en Francia y mantiene la enseñanza esotérica a lo largo del tiempo, que luego va a aparecer la orden benedictina, distintos grupos muy esotéricos dentro del gnosticismo. Se mantienen vivas las enseñanzas, eran perseguidas, entonces medio oculta, pero la continuidad de su enseñanza. Y llega hasta el 1100 con un grupo que se llaman los cátaros, y que cuando los templarios viajan a Palestina y vuelven, los van a proteger a los cátaros, van a ser los guerreros que los protegen porque los iban a perseguir. Entonces cátaros y templarios empiezan a funcionar juntos. Esto es parte de la historia, ¿eh? Estoy hablando de Anima Animus. Tenemos que conocer la historia de los arquetipos en su expresión, un poco. Entonces, en el 1100 inventan los cátaros los torneos de caballería. O sea, ellos no los hacen porque ellos no están en eso, pero sí los caballeros, con las mujeres. Y empiezan a enseñar el amor cortés, se llamó. O amor romántico. O el amor romántico. En el 1100, para una población que el sexo era un pecado, pero el amor romántico no era sexual. Una parte sí, pero no era la parte fundamental. Era la unión de las almas del hombre y la mujer. Entonces empiezan así a desarrollar algo interno que había quedado reprimido, suprimido. ¿Van siguiendo? Yo les cuento la historia de esto. Después que hoy a la gente no le guste hablar de romanticismo, amor romántico, qué anticuado esto de la escuela Clan, son unos dinosaurios. Bueno, no importa, yo le estoy enseñando la historia de los arquetipos. Quizás
yo sea un dinosaurio, puede ser. No, mi maestro me parece que no, yo no. Yo puede ser que sí. Pero en este sentido, empiezan a enseñar eso, ¿no? El amor romántico para el desarrollo del mundo psicológico de los sentimientos, del varón de un modo y de la mujer del otro. Tema muy complejo, anima animus, la relación masculino y femenino, que ya estaba, y eso es lo que se había prohibido, ya lo había enseñado Platón. Platón, 5 siglos antes de Cristo. En el famoso mito de la media naranja, Platón enseñaba la relación masculino y femenino. Platón era un iniciado de los misterios egipcios, que había sido educado ahí, él y su familia. Está en sus libros, lo que estoy diciendo, pero nadie va y los lee. Está en Timeo todo esto. La relación de cómo los griegos iban a educar a Egipto con los sacerdotes egipcios. Pueden investigar todo esto. ¿Me entienden? Platón era un iniciado, o sea, un maestro de esa tradición con muchos conocimientos y hablaba de eso. Por eso lo pone en el famoso mito de la media naranja, que popularmente la gente lo toma literal. No es literal, ¿no? Pero va explicando ahí bien el problema psicológico de la relación del varón con su mundo interno, que Jung llamó ánima al mundo interno del varón, y al mundo interno de la mujer, Jung le puso el nombre, son palabras latinas, de animus. Ánima y animus. Ánima es alma. El alma varonil, el mundo interno del varón, es ánima, su alma. Y el mundo interno de la mujer es animus, alma. Jung hace la transliteración, aunque antiguamente se hablaba solamente de ánima, porque al hablar de la psicología masculina estaba implícita la femenina y a la inversa. Pero en la época moderna Jung dice, no voy a poder expresar esto así, porque me van a acusar de machista, lo que sea, entonces voy a explicarlo y voy a crear también el término análogo para la psicología femenina, aunque estaba implícita. ¿Me explico? Entonces Jung hace eso fantásticamente. Entonces dice animus y ánima. Estoy contando todo esto, esto está en su obra, ¿eh? ¿Me siguen, no? Entonces, la parte interna del varón es ánima, que la va a proyectar. ¿Cómo aprendemos los arquetipos? Por proyección. Por ejemplo, una idea simple. Yo tengo la idea de lo que es un lápiz, pero los lápices no están inventados. ¿Cuándo se va a transformar en real para mí el lápiz? Cuando invente uno. Mientras tanto, es una idea. No es que no es real la idea. De la idea va a crearse el lápiz. Es como el arquitecto. Si el arquitecto, todas sus obras quedan nada más en planos, ¿no creen que sería un problema para la profesión de ese arquitecto? Y sí, no se realiza como arquitecto, ¿o no? Queda todo, tengo el plano de esta casa, de esta otra casa, de este parque, de esto otro, y nunca hizo nada. Ese arquitecto llega al final de su vida y dice, bueno, no sé si fui arquitecto. No hice ni una maqueta. Bueno, el ser humano realiza su vida cuando plasma los arquetipos. Entonces, ¿cómo plasmo los arquetipos? En su manifestación y su expresión. Para eso estamos viviendo, para ir realizando los modelos ideales. Y ese es el aprendizaje en la escuela de la vida. Es como el programa de estudio. Vos tenés el programa en la escuela de primaria, secundaria y facultad y lo tenés que vos estudiar. Pero ya otro lo recorrió antes que vos. Vos lo tenés que volver real. O un instrumento. Vos, si te interesa, tenés que aprender a tocarlo. Si no, puede ser todo teórico, si te interesa, para realizarte en eso. Pero ya el ideal del violinista, del pianista, ya está. Vos tenés que recorrerlo ahora. Y ahí, ¿no? Vos lo recorres. Vos recorres el arquetipo. Y acá, el varón en relación con el mundo interno, Jung decía, ¿no?, que es su contraparte, porque el varón, ego y conciencia y el cuerpo biológicamente es fundamentalmente masculino, hormonas masculinas. En lo biológico, todos los varones del planeta, todos los machos del planeta, es fundamentalmente hormonalmente, biológicamente masculino y su ego también. Y a la inversa la mujer. Pero el mundo interno
es la contraparte, que es todo lo que es inconsciente. ¿Me están siguiendo? Por eso son. No es correcto decir, hoy, no es correcto decir porque que el ánima es lo femenino en el varón. No es lo femenino en el varón. El ánima es su mundo interior. Podemos decir qué es lo femenino en el varón si entendemos claramente qué es lo masculino en el varón y lo femenino en la mujer, biológica y psíquicamente. Esto es muy importante destacarlo porque Jung lo explica esto en profundidad, porque si no los términos se confunden, ¿no? Estas cualidades tienen que estar ordenados. Sí, Todos pero- los que... No, que se confunde con tener que expresar externamente diferentes cualidades y se hace una confusión bárbara ahí. ¿Y qué te parece? Hay una confusión bárbara hoy en este sentido porque las ideas no las ha explicado la gente idónea, sino gente neurótica. Entonces, si vos tenés un enfermo explicando qué es la enfermedad, es un problema. Si está padeciendo la enfermedad, no va a poder explicar muy bien Si no se curó. si no se curó. Eso lo dijo Cristo, no lo dije yo, ¿eh? Aunque la gente, bueno, va a decir que me importa quién lo dijo, pero Cristo dijo, lo va a ver un médico a Cristo. Y Cristo, que era un sabio, ese sí era vidente, no con los dientes, pero sabía quién lo venía a ver. Hoy son todos videntes, ¿no? Te ponen ahí el cartel en la esquina y decía vidente natural. Y bueno, ¿cuál será el antinatural, no? Entonces, Cristo ya sabía quién le venía a hablar, era muy, bueno, especial, un maestro. Entonces viene uno que es médico y le dice, maestro, he escuchado que haces milagros, que si yo quiero que me sanes. Y Cristo le dice, pero ¿tú qué eres? Ya sabía que era, porque le decía, yo soy médico. Y dice, médico, dice, ¿cómo médico? Yo estoy haciendo la versión argentina, ¿no? ¿Cómo médico? Le dice, médico, cúrate a ti mismo. Si es médico, no puede estar enfermo. Y después le dice. O sea, esto no es literal, un médico también se va a enfermar físicamente, pero se refiere en la tipo de sanación que él está buscando, ¿no? Que le dice, médico, cúrate a ti mismo, nadie puede dar lo que no tiene. Exactamente. No puedo explicar algo o hacer algo que no viví para nada. Eso. Todos los arquetipos deben ser ventajosos para la humanidad. O sea que los arquetipos, los programas, no los inventó un imbécil. Los inventó alguien que vio que era lo práctico para el ser humano. Toda persona posee cualidades del otro sexo opuesto, tanto biológicas como psicológicas, como también actitudes y sentimientos inconscientes. Eso es verdad, todo ser humano, que es la parte interna. El hombre ha desarrollado su arquetipo ánima por la continua exposición a las mujeres durante muchas generaciones. Y la mujer por su exposición a los hombres en el mismo tiempo. O sea, ¿cómo aprendemos los varones nuestro lado interno? Relación con las mujeres. Y Con el mamá, mundo femenino. con la hermana, si tengo o no tengo, con la tía, con las profesoras que me voy a encontrar en la escuela. ¿No te acordás? Nosotros los varones, cuando éramos chiquitos, con las mujeres. Con la profesora de la escuela, que te gustaba, que no te gustaba, que te caía bien, que te caía mal, que tu compañerita. Con todas las mujeres. Es como vos vas haciendo, consciente o no, o conflictivo, la relación con el mundo de lo femenino, como hombre. ¿Vos cómo te hiciste consciente? O no sé si te hiciste consciente todavía. ¿Cómo? En el contacto con los hombres. En el contacto con los hombres. Con papi, ¿no? Con el marido, que estoy yo, etcétera. Se va haciendo consciente en la relación con los hombres, ¿no? Así me voy haciendo consciente o no, o conflictivamente, que es una parte interna de uno proyectada, pero después está la persona concreta, carne y hueso, no es proyección, ¿eh? No todo es proyección. Está la persona, la otra persona también, ¿eh? No todo, y uno dice que todo es proyección, está de carne y hueso, ¿eh? Y con una mente independiente, sí. No, este proceso que estás explicando de que cada uno se va haciendo consciente del opuesto, es un proceso como todo arquetipo que se expresa de forma natural, Sí, pero hoy se agrega muchos factores sociales, culturales que alteran esa experiencia natural de aprendizaje.
Hoy no hay esa experiencia natural de aprendizaje, hoy hay una destrucción del hombre a la mujer y de la mujer al hombre, Claro, porque han creado esa división cultural en el último siglo donde los han enfrentado. se enseña la guerra de los sexos. Ya, Esa locura. claro. Hoy es una locura eso. No, hoy no hay aprendizaje, hoy hay destrucción del complemento. Sí, sí. Es una sociedad muy psicopática. Decían los sabios antiguos, esto está en las profecías de Krishna y de Arjuna, que cuando el hombre esté contra la mujer y la mujer contra el hombre, se termina la civilización. Es lo más grave que hay. Es como poner al electrón contra el protón, Sí. o el polo positivo de electricidad contra el polo negativo. Bueno, y que es Es el origen de la vida. es el origen de la vida, La totalmente. unión de lo femenino y lo masculino. O sea, no solo en el hombre y en la mujer humano, ¿no? En todas las especies, en el nivel biológico, el espermatozoide y el óvulo. Siempre Así. tiene que haber una polaridad. Y si se destruye esa polaridad, se destruye el principio creador de la vida. Por eso es tan conflictivo el tema. O sea, podemos dar muchas explicaciones Totalmente. psicológicas, filosóficas, hasta metafísicas, que están por detrás de un tema que es muy crítico. Por eso ha sido la sexualidad un problema a lo largo de la historia, claro que sí, porque está tocando un tema de la esencia de la vida, no por la parte física genital, y más de eso no voy a decir en este curso por ahora. Pero sí es un tema de la vida importante, ¿no? Lo psicológico, la relación psicológica con Anima Animus y que nos hagamos conscientes a través de la relación negativa y positiva, mejor positiva, con el sexo opuesto. Esto es importante, ¿no? Y aparte no es nada más con las mujeres, sino con los eventos femeninos de la vida. Es más complejo eso, pero ahí más lo va a tener que explicar eso. Dale. Y para la mujer los eventos masculinos, o sea, por ejemplo, los eventos femeninos que tiene que ver con el mundo de los sentimientos. Claro, Todas las experiencias con el mundo de los sentimientos para el varón es ánima. eso, Y para la mujer todo lo concerniente a los eventos masculinos tiene que ver con logos, ¿no? Con el conocimiento, con la razón, totalmente, con la lógica. totalmente. Es la otra parte, complementaria. Pero claro, la gente que protesta, todo el mundo protesta Sí, con sí. cualquier idea, va a decir, no, pero ¿qué? Entonces los hombres no tienen sentimientos. Bueno, claro que los tienen, pero el varón, históricamente, ¿no? No es ese su foco de conciencia. Tiene que tener sentimiento para que tenga la psicología Jung apunta a un desarrollo integral total, no a una parcialidad justamente, pero es realista y objetiva en cuanto de dónde parte cada uno, naturalmente, y a partir de ahí el desarrollo. Bien. Si la personalidad ha de ajustarse bien y equilibradamente, debe permitir el varón desarrollar su mundo interior, que esa es la parte importante psicológica. Entonces, ¿cómo vamos a ver la relación armónica de un varón con su mundo interior? Que resuelve el problema del conflicto con las mujeres. No tiene más problemas. Y al inverso a la mujer, lo mismo. Ahí vemos una clave de si ha resuelto el problema de Anima Animus. Claro, al decir esto, prácticamente un 95% de la humanidad pasa a estar en el banquillo de los acusados, porque no lo está haciendo casi nadie esto. Es incómoda la psicología Jung. Por esto vienen todos estos sinvergüenzas a difundir a Jung adulterado, porque no se animan a decir eso y probablemente los que están comunicándolo estén muy alejados de haber resuelto el problema también. Todo hombre lleva en sí la eterna imagen de una mujer. Esta imagen es como un depósito, y lo mismo la mujer, a la inversa. Es como un depósito ancestral de todas las experiencias producidas por la mujer a través de las edades. Luego Jung va a explicar que hay tipológicamente 4 tipos de mujer y hay 4 tipos de hombre. Y la gente va a decir, pero ¿quién dice que hay 4? Investígalo. ¿Qué vas a discutir algo que no investigaste? Hay 4 tipos generales de mujer en la humanidad, de distinta evolución, y 4 tipos de hombres, de distinta evolución. Y esto Jung lo investiga, lo fundamenta con obras literarias, con la conducta humana, con el trabajo con sus discípulos, pacientes, con él mismo.
sí hay 4 estaciones en el año, 4 direcciones del espacio, hay muchas cosas que se clasifican. Pero miraste, fantástico el ejemplo, no se me ocurrió, muy bueno, es verdad. Porque decís, ¿no? El Que 4 es un despierta, arquetipo. El 4 es un arquetipo, sí, claro, sí, tal cual, los 4 elementos, ¿no? Tiene que ver también. es tal cual, ¿sí? O sea, la psicología humana no escapa a un orden matemático de Totalmente, los procesos. totalmente. Y dentro de esos 4 hay variantes, ¿no? Como en la estación del clima, a veces en invierno hay un verano en invierno, ¿no es cierto? Etcétera. Pero sí hay una generalidad y una tipificación. Y Jung magníficamente todo esto lo deja que es un gran regalo porque le permite a la persona que quiere practicar en serio autoconocimiento, en serio, repito, en serio, el poder identificar en qué etapa está, en qué proceso, qué más puede hacer, qué puede desarrollar, qué le falta completar, en qué etapa está. Todo esto va a permitir su psicología. Bien, muy bien. La primera impresión del ánima de la mujer es hacia la madre, es la primera proyección, la mamá. Y de la mujer hacia el padre. Y en el caso de que no esté padre o madre, es su sustituto. Claro que tiene que ser un sustituto que corresponda en algo con la proyección. Si vos tenés, por ejemplo, en un varón, en un hombre, que no tiene una madre, sino una loba, tipo Rómulo y Remo, va a ser problemático porque no es de su misma especie ni su línea, así que tiene que ser algo adecuado y algo cercano. Padre o padrastro para la mujer, o tío o abuelo. Va a ser su primer contacto con el mundo de lo masculino, pero en donde esté proyectado tiene que tener algo de eso. Eh, no hay problema que haya un sustituto, si no es el padre sanguíneo, otro que represente eso, pero que represente algo de eso, entonces le va a ser favorable para su desarrollo. Hoy no pasa así, con la desintegración familiar que hay, así que el niño cree que no puede aprender por una interrelación relativamente sana con el mundo de los adultos, porque están en malas condiciones los adultos, muy desintegrados. Por lo tanto, ya en la etapa infantil ya se traban esos aprendizajes naturales, sumado a la educación que le están enchufando el lavado de cerebro a los niños en el mundo, por una orden que viene del sistema del gobierno mundial. ¿No? Como dice el Maestro Jesús, no entran ellos a reino de los cielos y no dejan entrar a los demás. ¿Por qué son psicópatas, no? Dice, más tarde, la deposita sobre aquellas mujeres que despiertan sus sentimientos en un sentido positivo o negativo, porque el ánima, como todos los arquetipos, se va a poder expresar en un sentido más positivo o más negativo. En la psicología Jung decimos, este varón tiene muy mal el ánima, y nos referimos, cuando decimos eso, es relativo el decir muy mal, que tiene una relación muy negativa con su mundo interno y con el mundo de las mujeres, o al inverso a la mujer. Decimos, qué mal el ánima que tiene, qué mal el ánimo, nosotros nos comunicamos en esos términos, relación con nosotros o con las personas, como para identificar un proceso nada más, no para hacerlo algo dogmático ni etiquetar, ¿no? Pero sí lo expresamos así, ¿no? Si experimenta una atracción apasionada hoy, no corresponde con esto, porque voy a explicar algo. Hoy el romanticismo, hoy, ¿qué es hoy? 2024. Las nuevas generaciones, sobre todo los de 60 años para abajo, y gente más grande también hoy, la atracción que tiene es de naturaleza física. El aspecto psicológico de la atracción ha quedado en segundo, tercero, cuarto, quinto plano o no existe en las relaciones casuales. Pero hace 60 años atrás, hasta hace 60 años atrás, cuando el mundo no era tan anormal, los jóvenes no les va a gustar eso porque le han lavado el cerebro de otra cosa, pero no importa. Yo lo voy a decir. Hace 60, 70 años atrás, la atracción de nuestros abuelos, yo mi generación sería mis padres, que tienen 80 y pico, 90 años, esa generación, la atracción que sentían no era tanto desde lo físico, sino desde algo más interno psicológico. Después estaba lo físico también, pero no era una sociedad tan hipersexualizada como la actual. Ahora es físico, atracción-rechazo, lo que la gente llama. Eso es como un animal. Pero en el animal funciona bien el instinto de atracción-rechazo. Es bastante selectivo y funciona bien. Pero en el humano, como el humano tiene un factor intelectual y un factor moral y emocional,
necesita también que la atracción y rechazo vaya acompañada de eso. Hoy ya no está, porque la sociedad es tan materialista. Pero hace 70, 80 años atrás, la gente todavía experimentaba esto, donde se sentía atraído el varón o la mujer hacia alguien en alguna medida correspondiente con su imagen, en alguna medida. Después, si el carácter de ese varón o de esa mujer era muy neurótico, muy conflictivo, bueno, se podía sentir atraído hacia la mujer enemiga o el varón hacia el hombre enemigo. Hoy en este mundo de lo instintivo sexual, todo esto es un gran caos. No se puede hablar ya de nada en una relación casual de un día, no hay nada de todo este proceso, ¿no? ¿Comprenden? No estoy criticándolo, lo estoy enumerando el problema. Todo eso no sucede, no podemos hablar ahí ni de ánimas, ni de ánimo, ni nada, sino tendríamos que hablar de una conducta medio bestial, ni siquiera animal, ¿no? Bestia como si fuese un híbrido de un humano y un animal, ¿no? Ya lo que está pasando ahora. A la inversa, si experimenta aversión hacia una mujer en una época hace 70 años, era que no correspondía con su imagen de lo femenino, etc. Pero hoy no está sucediendo esto. Me van siguiendo, ¿no? A pesar de que hay cosas que seguro que no gustan de que uno va diciendo, pero las tendrán que investigar, ¿no? Aunque un hombre tenga muchas razones para ser atraído por una mujer, estas razones solo pueden ser secundarias porque las razones primarias están en el inconsciente. Esto no aplica a las relaciones casuales ahora, ¿eh? Porque eso es de una computadora, de un algoritmo y de las mentiras que la gente pone ahí en el Tinder. Los hombres han intentado numerosas relaciones con mujeres y las mujeres que eran opuestas a su imagen ánima, lo que inevitablemente resulta. Después está la psicología de los complejos, que además si hay un complejo con la imagen ánima, que sí habitualmente lo hay, eso va a distorsionar la imagen y va a traer nuevas complicaciones para la realización de este arquetipo. Bueno, entonces, y después, bueno, ya hablamos, ¿no? Sí. De la sombra del personaje, esto un poco una introducción a Anima Animus, aunque tiene muchas aristas. Después, más adelante, avanzado el curso, los otros niveles, vamos a hablar de los 4 tipos de mujer, los 4 tipos de hombre, para que cada uno vea si eso es así, lo identifique y si se anima lo pueda usar prácticamente, ¿no? Pero por ahora esta idea de Anima Animus de Jung. Después pueden leer su libro, recomendamos El hombre y sus símbolos, donde van a confirmar quizás mucho de lo que estamos acá diciendo en la medida que lo vayan estudiando y leyendo, que es un libro introductorio, que digamos el libro introductorio que hizo Jung al final de su vida a pedida de sus 6 discípulos, que lo escribió con los que escribe ese libro, está dividido en partes, el libro en 5 o 6 partes, son los discípulos principales de él, importantes, ¿no? Gente que continuó muy fielmente su trabajo. María Luisa von Franz, por ejemplo, Joseph Anderson. Bueno, Sí, María Luisa Onfray, Jacobi, creo que está, Yolanda Jacobi, sí, varones y mujeres discípulos de él. Bueno, ¿alguna pregunta para terminar la clase de hoy? ¿No? ¿Nada? Bueno, bien, bueno, está claro. Bueno, hasta la próxima. ya la próxima clase es la última de esta etapa. Sí, de esta primera etapa, después vamos a continuar los que quieran continuar, profundizando. Gracias. Gracias, hasta la próxima.